Hermano, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Dios los bendiga. Amén. Vamos a tener un tiempo aquí pequeño de oración. Ven al lado junto de mi esposa. Vamos a ir donde tú estás. Vamos a inclinar nuestro rostro. Amén, donde estés tú. Da un tiempo, un pausa y vamos a orar. Amén, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios. En esta tarde, Señor Dios, te damos la gloria a ti, Señor Dios. Sé tú glorificado, papá Dios. Señor, tomamos control, Padre mío, Dios, de todo aquello que nos impide, Dios, llegar a tu presencia o tener tu presencia en nuestras vidas, Padre. Señor, bloqueamos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios, todo ataque del enemigo, Padre. Todo lo que el enemigo, Dios, esté moviéndose, Dios. En esta tarde, Señor Dios, lo tomamos bajo control, Señor Dios, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, bienvenido eres a este lugar. Espíritu Santo de Dios, eres bueno, eres poderoso, papá. Nos paramos delante de ti, Dios, nos sometemos en tu presencia, mi Dios, para compartir tu palabra, Señor Dios, para hacer tu voluntad, papá. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Hermanos, muy buenas tardes. Un momento con la palabra de Dios. Vamos a leer Josué 1:5. El Señor nos habla en este texto bíblico. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El Señor nos habla en esta tarde que no nos va a abandonar jamás, que Él va a estar con nosotros a donde vayamos. Así nos vayamos al centro comercial, así estemos en nuestra casa, así estemos en la calle, donde estemos, el Señor estará con nosotros. Así que en esta tarde le vamos a dar gracias al Señor porque Él nos ha dado su palabra y su palabra está viva. Él está vivo y camina con nosotros a donde vamos. Vamos a darle gracias en este momento por todo lo que Él hace con nosotros, por todo lo que hace para que nosotros estemos en pie. Te alabamos, Señor, en esta tarde y te damos gracias, eterno Padre, por tu infinita misericordia, Señor. Porque cada día y cada mañana tus misericordias son nuevas. Cada día nos das oportunidad, Señor. Y estás con nosotros. Estás en nuestro lado, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque no estamos solos. Bendito eres tú, Señor. Te damos gracias, Señor, bendito Dios. Ahora, hermanos, les doy la palabra a mi esposo para que continúe ministrando y recibamos lo que el Señor en este día nos quiere dar. Amén. Una vez más, bueno, estamos compartiendo acerca del tema de la profecía, el mover profético. Sabemos que este mover o este tema es un tema bien amplio. La semana pasada estuvimos hablando y estuvimos enseñando que la profecía tiene características. La característica de la profecía y de toda profecía es que es parcial, es condicional y es progresiva. Así como cuando el ángel se le presentó a María y le dijo: mira, tú vas a quedar embarazada y vas a tener un niño que es el Salvador del mundo. Esa profecía fue recibida, pero esa profecía tuvo su tiempo de espera para su cumplimiento. Cuando recibió la profecía, tuvo que pasar 9 meses para que naciera el bebé y luego creciera. Son 33 años que tuvo que pasar esa profecía para que Jesús fuera el Salvador del mundo. ¿Me entiendes? Entonces, toda profecía va a ser parcial, progresiva y condicional. Progresiva, ¿por qué? Porque Dios no te va a mostrar todo lo que requiere. No, Dios no te va a mostrar todo de una vez por todo, ¿no? Dios te va a mostrar en parte. Cada profecía es una pieza del rompecabezas que durante toda tu vida Dios va a ir armando, va a ir dándote. Es como José. José, el soñador, Dios le dijo que iba a ser el gobernador de Egipto. Esa profecía, imagínate que Dios le hubiese dicho: ya vas a ser gobernador, pero también yo te profetizo que vas a pasar pruebas, vas a pasar dificultades, vas a pasar muchas cosas.
¿Me entiendes? Como que se iba a desanimar tal vez José. Por eso que Dios solamente le dio lo que él quería. ¿Me entiendes? Y cada proceso que él iba de repente emprendiendo, Dios le mostraba otro proceso y otro poco y otro poco. ¿Me entiendes? Igual también así en nuestras vidas. ¿Me entiendes? Cuando Dios nos da una palabra profética, esa palabra profética es parcial, es progresiva y condicional. ¿Condicional por qué? Porque muchas veces Dios, cuando Él te da una promesa o te dice algo, siempre Él va a pedir o va a requerir una respuesta de parte del hombre. Por ejemplo, ¿no? Si Dios te dice, ¿sabes qué? Yo te voy a hacer un ministro, pero entra en santidad. Ora, busca de Dios. Dios ahí está poniendo una condición o algo, una acción que el hombre tiene que hacer. ¿Me entiendes? Y así. Entonces, hoy vamos a ver cómo responder cuando Dios habla una palabra profética personal a nuestra vida. ¿Qué hacer cuando Dios nos habla para que esa profecía se cumpla? Porque vemos, amén, que muchas veces en la Biblia hablan de personas que Dios le profetizó, pero sus profecías no se cumplieron. ¿Me entiendes? Por los 3 pasos siguientes y por lo que yo te voy a enseñar a responder a la profecía de parte de Dios. Lo primero que tú tienes que hacer es, cuando tú recibas una profecía de parte de Dios, que tú la escribas. Primera en Timoteo capítulo 4 verso 14 dice lo siguiente. Primera en Timoteo capítulo 4 verso 14 dice lo siguiente: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Lo primero que uno tiene que hacer cuando recibe una profecía o cuando alguien quiere dar una profecía es que la escriba. Habacuc dice que tenemos que escribir la visión para poder correr. Timoteo dice que mientras recibamos la profecía tenemos que ocuparnos en ella. ¿Cómo nos vamos a ocupar en algo que de repente nos olvidamos? Porque la mente es frágil. En la mente nosotros, todo hombre se olvida rápido de las cosas. Se olvida de las cosas, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque la máquina, el cerebro no es una computadora. El cerebro, amén, solamente va a retener algunas fracciones. Para evitar eso, para poder obedecer la palabra de Dios que Dios nos ha dado, tenemos que escribirla. ¿Para qué? Para estar leyéndola, para poder seguir las instrucciones que Dios nos ha dado. ¿Me entiendes? Lo segundo que tenemos que hacer es probar y juzgar la profecía, no al profeta. Sí, mira, muy importante es esto, porque muchas veces se juzga al profeta. ¿Me entiendes? Puede ser de repente que sea falso profeta, pero también puede ser que sea verdadero. La Biblia dice que Dios aún puede hablar a una persona aún de las piedras. Dios puede hablar a una persona inconversa a tu vida. Dios te puede dar un mensaje a través de una persona inconversa. ¿Me entiendes? Y nosotros de repente por nuestra mentalidad humana lo rechazamos. Y rechazamos la palabra que Dios nos ha dado. Pero ¿qué dice la Biblia en Tesalonicenses? La Biblia dice que tenemos que examinar las profecías. Tenemos que, dice, 1 Tesalonicenses 5, 20 y 21. Mira, dice lo siguiente, mira. 1 Tesalonicenses 5, 20 y 21. La palabra de Dios dice lo siguiente. A ver, vamos a buscar 1 Tesalonicenses. Dice lo siguiente. Colosenses, Tesalonicenses. Dice lo siguiente. 5, 20 al 21. Dice así: no menosprecies la profecía, examínalo todo, retened lo bueno. Tenemos que examinar la profecía. Particularmente, tenemos que ver o discernir esa palabra de qué fuente está viniendo. Si es de Dios, si es del enemigo, si es de la carne del hombre. No menosprecie la profecía, dice, examínalo. Si tú
para que tú puedas, amado hermano, amén, poder llevar la profecía o seguir al pie de la letra la enseñanza o la palabra que Dios te ha dado, tienes que escribirla, tienes que examinarla, meditarla. Si de repente el hombre se ha equivocado, porque todo hombre se equivoca, ¿me entiendes? Entonces, hermano, tú vas a estar tranquilo. ¿Por qué? Porque tu confianza está en Dios. ¿Me entiendes? Y aún, inclusive, amado hermano, escúchame, mira, tenemos que pasarlo por el filtro de la profecía, tenemos que pasarlo por la Biblia, tenemos que pasarlo, amén, por el testimonio del Espíritu Santo en nuestra vida. Y tenemos también, amado hermano, que, amén, esperar el tiempo de Dios. Como te digo, una profecía puede pasar un mes, como puede durar un año, como puede durar 20 años, 50 años. ¿Me entiendes? Por eso tú no tienes que aferrarte y depender de la profecía. Tú tienes que depender y aferrarte a Dios sobre todas las cosas. Porque Dios tiene control de tu vida. ¿Me entiendes? Si viene de repente alguien con una palabra de temor y de miedo que quiere sepultarte, tú tienes que estar tranquilo, porque tu vida está en las manos de Dios. Preocúpate cuando tus manos no, cuando tu vida no esté en las manos de Dios. Ahí tienes que preocuparte. ¿Me entiendes? Entonces, lo tercero que tú tienes que hacer, amén, según 1 Timoteo 1:18 dice lo siguiente. Mira, vamos a estudiar esto, es tremendo esto. 1 Timoteo capítulo 1, verso 18. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. ¿Ven? Lo primero que tenemos que hacer, ¿qué? Cuando respondemos a una profecía de parte de Dios, escribirla. Segundo, amén, probar y juzgar la profecía. Amén, el mensaje que estás recibiendo. Y tercero, ¿qué tenemos que hacer? Testificar y pelear la buena batalla de nuestra profecía. Si Dios nos ha dicho algo, amado hermano, tenemos que creerlo con todo el corazón. Y tenemos que pelear, porque muchos obstáculos se van a levantar. Se van a levantar muchos que te van a hablar en contra de lo que Dios ha determinado. ¿Me entiendes? Se va a levantar muchos opositores. Se va a levantar el enemigo. ¿Me entiendes? Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Tú tienes que pelear con esa palabra que Dios te ha dado a tu vida. ¿Me entiendes? Pelear no quiere decir de que te vas a agarrar a puño limpio. No, yo me estoy refiriendo a que tú continúes, a que tú perseveres creyéndole a Dios. Amén, que tú en tu corazón continúes con esa actitud de creer en lo que Dios te ha dicho, aferrarte a lo que Dios te ha dicho, aferrarte al Dios de la gloria. ¿Me entiendes? Entonces así, amén, tú le estás afirmando a Dios que tú estás de acuerdo con lo que Dios está hablando en tu vida. ¿Me entiendes? Lo cuarto que tenemos que hacer, amado hermano, es no hacer nada diferente a menos que se nos dirige. Un ejemplo de esto es Samuel. Samuel dice que Dios le dijo: úngeme a uno de los hijos de Isaí. Y dice que el profeta Samuel dice que vio a uno bien alto. Este es el ungido. Y Dios le dijo: no, a este yo le desecho. El que sigue, también lo desecho. La cosa que a todos, amados hermanos, pasó ese llamado y todos fueron rechazados, menos el último hijo, el ignorado, el que cuidaba las ovejas de su padre. Dios le dijo: este es mi ungido, y Samuel lo ungió. Samuel no le dijo nada que tendría que hacer David para cumplir su profecía. Por eso que David volvió a pastorear rebaño, a cuidar las ovejas. ¿Me entiendes? Volvió con su vida normal. ¿Por qué? Porque Dios no le había dicho nada exactamente a David. Solamente la orden fue ungirlo. ¿Me entiendes? En cambio a Saúl sí. A Saúl se le ungió. Después Samuel le dijo: mira, ¿sabes qué? Tú no puedes presentar sacrificio hasta que yo llegue. Samuel desobedeció la palabra de Dios y por eso que Dios lo tuvo que desechar. Igual muchas veces, amado hermano, si Dios no te ha mandado nada, si Dios no te ha dicho nada, ¿me entiendes? Tú no debes hacer algo o alocarte. De repente, si Dios no te ha dicho, ¿sabes qué? O Dios te ha dicho: tú eres llamado a ser un pastor, ¿me entiendes?
y agarra, de repente tú agarras y te sales de tu iglesia y abres tu propia iglesia, eso es rebeldía, porque Dios solamente te ha dicho que tú eres un pastor, pero Dios no te ha dicho de que tú abras una iglesia, que es el tiempo para abrir una iglesia o para pastorear, ¿me entiendes? Ahí sería una rebeldía. Si Dios, amado hermano, te habla y te da una palabra y te dice, ¿sabes qué? Mira, yo quiero que te santifiques. Esa es una orden de Dios. Si Dios te da esa instrucción, tú la tienes que cumplir al pie de la letra, cueste lo que te cueste. ¿Me entiendes? Por eso, amado hermano, a veces la mente nos juega una mala pasada. Por eso tenemos que escribir todo lo que Dios nos ha hablado, todo lo que Dios nos dice. En mi computadora, yo tengo una computadora en mi casa y ahí están las profecías que Dios me habló. Y cada vez que yo necesito de repente una palabra de parte de Dios, yo la saco. ¿Para qué? Para que me anime. Cuando de repente estoy pasando un momento de repente de dificultad, yo lo sacaba y lo ponía y leía las profecías. Y aún lo examinaba. ¿En qué debo de cambiar? ¿Qué no estuve haciendo? ¿Y qué es lo que debo de hacer ahora? ¿Me entiendes? Según la profecía o la palabra que Dios me dio a mi vida. ¿Me entiendes? Entonces, tenemos que obedecer a Dios. Amén. Y no hacer nada de lo que Dios nos ha pedido. ¿Me entiendes? Quinto, romper el terreno y remover la semilla de la cizaña. ¿Qué es esto? Cada vez que Dios te habla una palabra, amado hermano, es importante, amén, es importante confrontar y eliminar aquellos impedimentos para el cumplimiento de su palabra profética. Muchas veces la palabra profética no se cumple. ¿Por qué? Porque hay impedimento. A veces gente que lo rechaza. ¿Por qué? Porque ellos quieren escuchar solamente lo que ellos quieren. ¿Me entiendes? Y muchas veces Dios te va a hablar, amén, para confrontarte. Dios muchas veces te va a hablar para retarte a salir de la comodidad. ¿Me entiendes? Muchas veces Dios te va a dar palabras aún que tú lógicamente no sirve, pero para Dios sí. ¿Me entiendes? Imagínate, amado hermano, imagínate. ¿Me entiendes? Por ejemplo, una persona que Dios le habla una profecía y le diga, así dice el Señor, yo quiero que tú camines o que tú des la vuelta 7 veces alrededor de Jericó y al 7º día va a caer. Imagina, pareciera como que fuera locura. Jesús le dijo a Pedro, ve al mar, pesca un pez, y el primer pez que pesques, ahí sácale una moneda de oro y paga el impuesto. Imagínate, Pedro era una persona, un empresario de pesca. Él pescaba con redes. Era una ofensa lo que Jesús le estaba diciendo. Jesús le estaba diciendo, pesca con un anzuelo. Y el primer pez que pesque va a tener plata. Imagínate, amado hermano, ¿dónde se ha visto un pez que tenga una moneda en la boca y después quiera comer con la moneda en la boca? Imposible humanamente, pero Dios es así. Dios muchas veces nos va a pedir cosas ilógicas, cosas que nuestra mente, amén, escapa de nuestra mente. ¿Me entienden? Pero Dios, amén. Por eso que tenemos, amado hermano, que remover los impedimentos, amén, para el cumplimiento de su palabra profética. Algunos impedimentos es ideas erróneas. Otro es bloqueo del alma. ¿Qué son los bloqueos del alma? Quiere decir que muchas veces por las emociones que están dañadas en nuestra vida, no recibimos la palabra de Dios. Por ejemplo, un tiempo Dios me estuvo hablando de un ministerio que yo tenía. Y mira, y Dios tuvo que, como mi alma, mi vida estaba dañada por toda la niñez que yo viví, Dios me tuvo que hablar 7 veces del ministerio. Dios me habló por profeta, Dios me habló en oración, Dios me habló por un hermano, Dios me habló, amado hermano, por un rema, Dios me habló cuando yo fui a visitar a una iglesia de un amigo. ¿Me entienden? Como 7 veces Dios me tuvo que corretear. A la primera vez yo le creí, después vino el diablo a querer hacerme dudar y decirme, mira, tú no vales, tú no eres nadie para que tú seas un ministro de Dios. Así me habló el diablo. Y como yo era nuevo y como estaba herido, yo lo rechacé la profecía. Y después Dios, en su misericordia y en su amor, me tuvo que perseguir de nuevo. Y Dios nuevamente me habló. Yo te he llamado, me dijo, a este ministerio. ¿Me entiendes? Y no le creía, ¿por qué? Porque yo me veía indigno, yo me veía bajo. Tenía un bloqueo en mi alma.
¿me entiendes? Una herida en mis emociones, ¿me entiendes? Entonces tuvo que Dios hablarme 7 veces para yo aceptar la palabra profética de Dios. Cuando yo recibí la palabra profética de Dios, ¿me entiendes? Ahí ya dejó Dios de corretearme, ahí ya dejó Dios de perseguirme, ¿me entiendes? Y ahora por eso que ya Dios no me persigue, ¿me entiendes? Si tú tienes un bloqueo del alma y Dios tiene un propósito contigo y te ha dado una palabra profética, te aseguro que Dios te va a perseguir, así como lo persiguió a Jonás, ¿me entiendes? Así como persiguió, amado hermano, amén, de repente a Balac también lo estaba persiguiendo, amén. Jonás dijo sí, aceptó y dio la palabra profética. Balaam no se arrepintió, por eso no recibió y no se cumplió su palabra profética. Es igual en nuestras vidas, ¿me entiendes? Por eso tenemos que sacar todos los impedimentos que estén en nuestras vidas. Bloqueo del alma, las ideas erróneas, lazos almáticos, una imagen pobre de sí mismo, una imagen propia pomposa, es decir, demasiado orgullo, ¿me entiendes? Culpar a otros, justificación propia, el complacer a la gente, el preservación propia, el razonamiento carnal. Hay mucha gente, amado hermano, que rechaza su profecía. ¿Sabes por qué? Porque quieren agradar a la gente, quieren quedar bien con la gente, quieren quedar bien con el líder, con el hermano, ¿me entiendes? Tú no tienes que quedar bien con el hermano, ni con el líder, ni con el pastor. Tú tienes que quedar en primer lugar bien con Dios. Eso no quiere decir que tú te vas a revelar al pastor, sino que tú, si Dios te da una palabra profética, tú tienes que ir con respeto a tu autoridad y decirle, mira, así como fue Samuel, cuando Dios le estuvo hablando y Elí le dijo, ¿qué te he dicho Dios? Y tuvo que decirle Samuel que Dios estaba. Entonces, ¿me entiendes? Tú también tienes que ir con respeto, ¿me entiendes? Obedeciendo la palabra de Dios, porque Dios es más. Por eso Pedro dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero muchos hombres o muchos ministros, muchos hermanos quieren quedar bien con la iglesia, quieren quedar bien con los hermanos, quieren quedar bien con el pastor, con el líder. Para que el pastor me ascienda, dice, para que el pastor me haga un apóstol, me voy a portar bien, voy a hacer lo que él quiere. No. Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. Tú le estás engañando al hombre, pero Dios no le estás engañando, ¿me entiendes? Tú tienes que quedar bien con Dios. Pablo dijo, amén, si yo agrado a Dios, voy a terminar desagradando a los hombres. Y si yo agrado a los hombres, voy a terminar desagradando a Dios, ¿me entiendes? Entonces, si tú quieres que tu palabra profética se cumple y se dé manos a la obra, tú tienes, amén, que quitar los obstáculos, que es el agradar a los hombres. Amén. Sexto, espere pacientemente la palabra profética. Como te dije al principio, toda palabra profética va a tomar su tiempo. Tú no tienes que desesperarte. Tú tienes que saber esperar pacientemente en lo que Dios ha dicho. Algún momento va a ser. ¿Me entiendes? Hay mucha gente, amado hermano, que se desespera y termina abortando el proceso de Dios. No, el Señor me ha dicho que yo soy pastor y se ponen a pastorear. Y después el pastoreo no es fácil. El pastoreo es, por eso la Biblia dice que si tú no sabes pastorear tu familia, ¿cómo vas a pastorear a la gente de afuera? ¿Me entiendes? A nuestra propia familia, amado hermano, ve nuestro defecto, nuestra propia familia ve nuestras carnes, ¿me entiendes? Nuestros errores, ve nuestra propia familia, ¿me entiendes? Y a tu hijo tú no le puedes engañar, a tu hija tú no le vas a poder engañar, ¿me entiendes? Entonces ahí tenemos que nosotros poner el acelerador y tratar de llevar la familia primero, para luego poder trabajar afuera en la casa. En la calle o en la iglesia, ¿me entiendes? Entonces, amado hermano, tenemos que aprender a esperar. Todo tiene un proceso. Las personas que se desesperan es porque no han aprendido a confiar en Dios, no han aprendido a descansar a Dios, como el tema del día lunes que dimos. Amén. Séptimo, permita ser hecho por Dios primeramente. Ven, escucha esto, mira. Recuerde que el hombre o la mujer debe ser hecho primero que el poderoso ministerio. Nuestro mejor ejemplo es Jesús. Jesús tuvo que pasar 30 años. Él era Dios,
Él podía decir, ¿sabes qué? Yo soy Dios y yo soy la autoridad máxima aquí. Pero Dios o Jesús dijo, no, voy a esperar ese tiempo de proceso que a todo hombre va a tener en esta vida. Y Él esperó aún inclusive 30 años, Jesús, para hacer un ministerio de 3 años. Primero tú tienes que dejar, antes que Dios haga un gran ministerio en tu vida o ponga un gran ministerio en tu vida, primero Dios tiene que trabajar haciéndote un gran hombre de Dios. Lo primero que tú tienes que hacer es que Dios te forme a ti como un gran hombre de Dios, como un hombre de Dios. ¿Para qué? Para que cuando venga el gran ministerio tú lo puedas soportar. ¿Me entiendes? Tú puedas soportar la carga. ¿Me entiendes? Octavo, el no esperar lo suficiente producirá resultados negativos. Es también importante recordar que el ser desobediente causará que usted malogre el tiempo apropiado de Dios. Esto algunas veces resulta en una espera más larga o en una profecía que no se cumple. Cuando tú adelantas los procesos, tú en vez de acercar el proceso, tú lo vas a alargar. Cuando tú desobedeces a Dios, cuando tú le das la espalda a Dios y dices, es que Señor, yo no quiero el ministerio, yo no quiero entrar en el ministerio, tú estás poniéndote en contra de Dios, estás rebelándote en contra de Dios. ¿Me entiendes? Y ahí vas a tener problemas, te vas a meter en problemas, porque estás desobedeciendo a papá Dios. ¿Me entiendes? Entonces, para evitar eso, amado hermano, tenemos que saber esperar lo suficiente, amén, y tener entendimiento de que si yo me adelanto a las cosas, voy a tener consecuencias. Entonces, por eso es necesario que cada uno de ustedes, amado hermano, pueda tener un mentor que los guíe, alguien que los pueda discipular, alguien que tenga el entendimiento profético, el entendimiento pastoral, el entendimiento de la obra de Dios. ¿Para qué? Para que tú puedas nutrirte de la palabra de Dios y tú puedas dar frutos. Amén. Porque Dios dejó autoridades en esta tierra para que te puedan ayudar en tu crecimiento y en tu madurez. Amén, amados hermanos. Que Dios te bendiga y con nosotros será hasta la próxima oportunidad. Amén. Pelea la buena batalla de la fe en esa palabra que Dios ha dado en tu vida. Amén. Se va a cumplir. Dice que el que comenzó la buena obra en vosotros, Él la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Amén. Va a ser difícil, va a haber pruebas seguro, circunstancias difíciles, pero mayor que las circunstancias, mayor es Dios. Mayor que el diablo, mayor que el infierno es Dios. ¿Me entiendes? Mayor que tu situación es el Señor. Amén. Conmigo será, o con nosotros será, amén, hasta la próxima oportunidad. Que Dios te bendiga, amén. No te olvides, este domingo a las 10 de la mañana, amén, estaremos compartiendo ese mensaje, amén, otro mensaje. Y búscanos en Campamento de Avivamiento Mundial en YouTube, amén, y descarga nuestros videos. Que Dios te bendiga, amén.